Quiero que vaya conmigo entonces a Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42, que dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Este es el episodio, un momento de Jesús orando en el Getsemaní, donde se representaba la expresión máxima de agonía de nuestro Señor Jesucristo en la forma humana, donde Él estaba resuelto a hacer cumplir el plan de salvación del Padre para la humanidad. Pero en la parte humana, Jesús 100% hombre llegó a tener una intensa, pero intensa experiencia con Dios en ese momento, que dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre. Porque en su posición Él estaba consciente de que algo grande venía sobre su vida, algo que sobrepasaba las fuerzas de Él, y que en su propia voluntad Él no iba a poder soportar tal carga. Cuando habla de la copa, se está refiriendo no a la muerte física, sino a lo que la experiencia de poder estar separado de Dios, porque Él en un momento de la crucifixión, mientras estaba en la cruz, Él dijo: Elí, Elí, lama sabactani. En otras palabras decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la angustia, en el Getsemaní, mientras Él estaba intensamente orando a Dios, estaba consciente de que en un momento dado de ese proceso de la crucifixión, que consiste en el poder del evangelio de la cruz, el Padre lo iba a abandonar por una razón: porque en la santidad de Dios, esencia máxima de nuestro Padre Celestial, el pecado no podía estar, y Jesús iba a cargar el pecado de toda la humanidad sobre sí. Y es por eso que Él, consciente de lo que le venía, decía: estoy en agonía, y oraba con intensidad, y por consiguiente su sudor era como grandes gotas de sangre. El profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 6, dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, la primera parte, Pedro dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesús estaba viendo con claridad todo el escenario, todo el peso del pecado que venía sobre Él, entendido que en su naturaleza completa de santidad y pureza, eso no podía estar presente allí. Él es santo, y el pecado no podía estar compatible con la santidad de Dios o con la impureza del pecado.
Y es por eso que vemos esa batalla entre las tinieblas y la luz, esa batalla entre la muerte y la vida, donde Jesús en el Getsemaní, entendido de lo que venía, Él entró a ese lugar para decirle: Señor, entiendo tu propósito, entiendo lo que tú quieres hacer, estoy resuelto a hacerlo, pero si puedes, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Getsemaní, la palabra Getsemaní en su definición es un nombre griego que viene del arameo y quiere decir prensa de olivas o prensa de aceite. Y la palabra prensar tiene que ver con aplastar o hacer compactar una cosa, sometiéndola a presión con una prensa u otro procedimiento. De modo que cuando las escrituras nos está hablando del proceso que Jesús experimentó, del intenso estado de angustia que Jesús estaba viviendo, Jesús estaba experimentando y siendo prensado, compactado, sometido a presión en su alma por causa del pecado de la humanidad. Como le decía antes, Jesús estaba bien claro del peso del pecado que iba a venir sobre su vida. Y eso lo compactó, eso lo puso bajo una presión tan intensa que Él por eso ora con intensidad, con agonía, con grande angustia ante el Padre, diciendo: pasa de mí si se puede, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Él estaba comprometido a hacer la voluntad del Padre. Y ese es el poder del Evangelio que hoy produce en nosotros, el poder tener la capacidad en Cristo para renunciar a todo aquello que viene a mis intereses, que me viene a mi beneficio, para hacer únicamente la voluntad del Padre. De modo que cuando estamos resueltos a hacer la voluntad de Dios, a pesar de lo que todo esto llegue a implicarnos, cuán importante es saber que Dios mismo se va a encargar de fortalecernos para hacer su voluntad. No importa la situación que usted y yo estemos pasando, no importa cuán angustia, cuánta agonía usted esté viviendo, sepa que necesitamos ir a ese lugar llamado Getsemaní, donde vamos a sentir la presión de la circunstancia, la presión del problema, la presión de la adversidad, pero en medio de eso el Señor se glorificará dándote la fortaleza para que una vez que salgas de ese lugar, salgas fortalecido en el poder de Dios, en el poder de sus fuerzas. Cuán importante es entender, mientras pensaba sobre prensar, estar compactado, sometido a presión, solo me acordaba de esos exprimidores de limón o naranja que son como de hierro y que se pone la mitad de la naranja y uno presiona. Eso es precisamente prensar, compactar una cosa sometiéndola a presión. El alma de Jesús estaba siendo compactada, estaba por el nivel de santidad, la esencia de Él, entendiendo que venía el peso del pecado. Él se sentía bajo presión, compactado en su compromiso en hacer la voluntad de Dios. En Lucas capítulo 22, versículo 41 al 43, dice esto: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y note aquí la importancia de entrar en el Getsemaní en medio de la circunstancia que nosotros nos encontremos. Dice el versículo 43: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle en medio de la adversidad que usted y yo nos encontremos, y que en nuestras propias fuerzas no podemos encontrar la respuesta, pero sí tenemos a un Padre que sí puede y tiene la respuesta. Sepa que cuando acudimos a Él, en Él tú y yo somos fortalecidos, porque Él enviará su ángel para fortalecernos. Él enviará su ángel para darte la salida y la respuesta a tu necesidad y salir victorioso para enfrentarte a las nuevas esferas que vamos a tener en la vida. Los tiempos de aflicción entonces son oportunidades donde nos enseña
Dios, a depender de Dios, a poner nuestra confianza en Dios y decirle que se haga tu voluntad. Renuncio a mis capacidades, renuncio a mi conocimiento, renuncio a todo aquello que yo poseo en mis propias fuerzas y que en cierto modo pueden serme de bien, pero renuncio a todo ello para que se haga tu voluntad. Renuncio a ello, muero a los deseos, a los sueños personales que yo tengo para que se haga tu perfecta voluntad. El Getsemaní representa ese momento donde tomamos decisiones trascendentales en nuestra vida, donde nosotros vamos a estar en una posición donde hago la voluntad de Dios o hago mi propia voluntad. El Getsemaní nos va a llevar a ese punto de decisión. ¿Qué hago? ¿Hago la voluntad de Dios? Vamos a estar delante de Él y donde vamos a ser confrontados entre si hago la voluntad de Dios o hago la mía. ¿Hago mi voluntad o hago la voluntad de Dios? Y es precisamente qué tanto estoy yo negándome a mi voluntad y deseos personales para aceptar y vivir la voluntad de Dios. ¿Qué tanto me estoy yo negando? Entendiendo esto, que negarse significa renunciar a todo para seguir a Cristo. Negarse a sí mismo, las palabras negarse a sí mismo, cuando Cristo dijo estas palabras en Lucas 9:23, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Él estaba diciendo, renuncia a todo para seguirlo a Él. Y en una ocasión los discípulos, después de una pesca milagrosa, ellos diciendo, al ver todo ese milagro, cuando llegaron con la barca a la orilla, ellos dejando todo, dejando a padre y a madre, dejando su estatus social, dejando su posición de trabajo, dejando sus ingresos, dejando todo, dice la Biblia, le siguieron. La palabra negarse a sí mismo significa renunciar a todo para seguir a Cristo. Por lo tanto, ¿qué tanto estoy yo dispuesto a negarme a mi voluntad y deseos para aceptar la voluntad de Dios? Porque es aquí en el Getsemaní que nosotros vemos que Jesús tuvo que tomar esa decisión. En el Getsemaní, cuando Él entra, ¿qué lo sostuvo a Jesús en medio de esta compactación de su alma? ¿Qué lo sostuvo a Jesús en cumplir la voluntad de su Padre en medio de esta agonía? ¿Qué lo sostuvo a Jesús en el Getsemaní en medio de su adversidad, en medio de su angustia y agonía para cumplir con la voluntad del Padre? Primeramente, y en el pasaje yo lo encuentro en el versículo 32, hizo una oración intencional con propósito. Es decir, no solamente entró al Getsemaní, aquí vengo, Señor, para ver qué me vas a decir. Decime, háblame. Dime lo que tú me quieres hacer, pero ya háblame. No fue de esa manera que Jesús llegó al Getsemaní. Dice la Biblia que Él entró al Getsemaní, puesto de rodillas, oró con una oración intencional, con propósito. ¿Cómo nosotros entramos a Getsemaní cuando se presentan las circunstancias en nuestra vida? Los problemas con nuestros hijos, los problemas en el matrimonio, los problemas en el trabajo, los problemas con el vecino. ¿Cómo nosotros entramos a Getsemaní? Ay, Señor, elimínalo como quieras, pero quítalo de mí. ¿Cómo nosotros entramos al Getsemaní? Jesús hizo una oración intencional. Él se apartó a orar. Él no se desesperó, Él no se angustió. Él simplemente en medio de su dolor se apartó de todo el bullicio del día para estar en el Getsemaní a solas con Dios y tener una oración de manera intencional con el Padre, y de esa manera, con propósito, hacer una oración con exactitud. Los evangelios nos revelan características que tenían esta oración. Primeramente nos menciona que era una oración agonizante e intensa. ¿Por qué intensa y agonizante? Porque Jesús podía ver con claridad toda la suciedad del mal que venía sobre su vida. Él lo entendía, él sabía, desde que el Padre allá en los cielos le dijo: hijo, hay algo que yo quiero hacer por la humanidad.
Mi amor es tan profundo por ellos que yo quiero que tú vayas a la tierra en forma de hombre, entregues tu vida por ellos, los salves, los redimes, pero hay algo que tú tienes que hacer. Vas a tener que cargar el pecado de toda la humanidad. Jesús estaba claro de su función, de su trabajo. Él sabía que todo ese mal vendría sobre él y que en su naturaleza de santo, de pureza, de limpieza, iba a haber una batalla frontal entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte, entre el pecado y la santidad. Y todo eso lo llevó a él a tener una oración con intencionalidad y con propósito, pero también una oración que tenía algo profundo en su ser que lo llevaba a accionar de esta manera. De modo que cuando nosotros vemos a Jesús orando en esa dimensión, con esa intensidad, vemos el que Él de su propia voluntad está tomando la decisión de aceptarlas, hacer la voluntad del Padre en medio de todas las cosas que venía y que Él sabía dentro de sí que vendrían sobre sí. Otra característica de esta oración es que traería libertad y fortaleza, de tal modo que Él podía y decía: velen y oren para que no entren en tentación. Cuán importante es velar, es estar atento, prestar atención, estar alerta para que en el momento que la tentación se presente, nosotros podamos orar para que la libertad y la fortaleza de nuestro Padre venga sobre nosotros. ¿Qué más sostuvo a Jesús firme en hacer la voluntad del Padre, en cumplir el plan de salvación para la humanidad? La disposición de obediencia de Jesús. En Hebreos capítulo 5 versículos 7 al 8 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, es decir, su Padre, al que lo podría librar y decir: no vas a ir, pero Él con súplicas y gran clamor le decía, y el Padre le dice: tenemos algo que cumplir. Sigue diciendo: fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y me encanta el pasaje de Filipenses capítulo 2 versículo 8. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La disposición de Jesús ante ese estado de presión por obedecer a hacer la voluntad del Padre lo capacitó a él para cumplir con la voluntad de Dios, lo sostuvo en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y entonces viene la pregunta a nosotros: ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a obedecer a Dios para cumplir la voluntad de nuestro Padre? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros para hacer la voluntad de Dios, para obedecer y hacer cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial? Y cuando estamos en ese lugar del Getsemaní, recibiendo la dirección de Dios, recibiendo el propósito de Dios a nuestra vida ante nuestra necesidad, todavía a veces actuamos de esta manera: Señor, me gusta ese plan, pero si yo combino eso que tú me estás revelando a mi vida y lo acomodo con las cosas que yo creo que a mi parecer van a salirme bien, y en conjunto, ya mezclando lo de Dios con lo mío, estamos básicamente actuando en desobediencia a hacer la voluntad de Dios. Estamos pidiéndole a Dios dirección, Dios nos da la dirección, pero yo le acomodo porque no me parece lo que Dios me está hablando a mi vida. Y qué peligroso es ese estado, porque entonces entramos en una posición de desobediencia, de rebeldía ante el Padre. Si Dios nos manda a hacer las cosas como Él nos pide que las hagamos, y yo estoy buscando la voluntad de Dios, si Dios me dice hazlo de esta manera, usted y yo tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Jesús estaba dispuesto a obedecer y a cumplir la voluntad del Padre en medio de todo. Señor Padre, pasa de mí esta copa, pero si
Si es así, se tengo que pasar, que se haga tu voluntad. Y por eso Filipenses 2:8 fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No nos servirá de mucho ver en oración lo que Dios quiere hacer en nosotros si nosotros no estamos dispuestos a obedecer a Dios. De nada nos servirá entrar en el Getsemaní con intensidad y agonía y tremenda angustia buscar la dirección de Dios, si después de estar allí recibimos la dirección de Dios, pero no obedecemos a la voluntad de Dios. De nada nos sirve. Pero también otro elemento que a Jesús los tuvo firme para hacer la voluntad de su Padre fue el gozo de la recompensa, en saber que Él tenía el gozo de la recompensa que venía. En Hebreos capítulo 12, versículos 2 al 4 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la muerte combatiendo contra el pecado. Y Filipenses capítulo 2 versículo 9 nos dice lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó. Jesús vio la exaltación de su Padre si Él estaba comprometido a hacer la voluntad de Dios. El hecho de que Jesús viera el gozo de la recompensa lo llevó a cumplir con la voluntad de Dios. El saber que usted y yo tenemos vida abundante en Cristo Jesús y que el día que Él venga nos va a llevar a las moradas celestiales, debe ser el gozo de nuestra recompensa por hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y ojo con esto: no nos enfoquemos tanto en la recompensa, en lo que vamos a recibir. Hagamos la voluntad de Dios aquí y ahora, teniendo el entendido que si perseveramos en hacer la voluntad de Dios aquí y ahora, en el presente, en medio de la adversidad, en medio de las vicisitudes que nos encontremos, pero haciendo la voluntad de Dios, tendremos la recompensa de la vida eterna, el gozo de la salvación y las bendiciones eternas de Dios sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque si lo tenemos desde esa manera, nos vamos a sostener en medio de las adversidades, haciendo cumplir la voluntad del Padre. Entender eternidad y la gloria venidera será clave para nosotros sostenernos firmes en la voluntad de Dios. Repito, entender la voluntad de Dios, entender la eternidad y la gloria venidera es clave para sostenernos firmes en la voluntad de Dios. Permanezcamos firmes en medio de todo, porque el gozo de la recompensa que viene más adelante traerá mucha bendición a nuestra vida. Moisés lo vio, y por eso en Hebreos 11, 24 al 26 dice esto: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Quiso hacer la voluntad de Dios. Él sabía que venía una recompensa al final, pero él dice: estoy dispuesto a pasar por los vituperios, a pasar por las circunstancias adversas, manteniéndome firme en hacer la voluntad de Dios. Pero tenía puesta su mirada en el galardón, tenía puesta su mirada en la eternidad. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 17 y 18 dice algo similar: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Él tenía su mirada en la eternidad. Si usted y yo caminamos en la voluntad de Dios, entendiendo que hay una recompensa para aquel que persevera en hacer la voluntad de Dios, pero mientras estemos aquí en la tierra, vivimos en una constante y permanente aplicación de la voluntad de Dios en nuestra vida, al final de la jornada vamos a decir como Pablo: he peleado la batalla, he acabado la carrera, ahora me espera la corona que mi Padre tiene para mí. Y no solamente para mí, dice Pablo, también para todos aquellos que en Él perseveran. Y quiero ir cerrando con: todos debemos entrar al Getsemaní. Todos y cada uno debemos entrar al Getsemaní. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos disponemos a entrar al Getsemaní, estamos reconociendo que en mis propias fuerzas yo no puedo hacer la voluntad de Dios. Cuando yo entro al Getsemaní, estoy reconociendo que necesito estar a solas con Dios, en intimidad con Dios. Jesús, al entrar al Getsemaní, Él se fue a solas a orar con su Padre Celestial. Él quiso tener comunión con su Padre. Él quería estar en intimidad con su Padre. Todos necesitamos entrar al Getsemaní, porque el Getsemaní produce en nosotros estos tres elementos con los que quiero ir cerrando. Primero, fortalece nuestra relación con el Padre. Me encanta lo que dice el versículo 36 de Marcos 14. Y Jesús decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cuando nosotros entramos a Getsemaní, cuando nosotros llegamos a ese punto de intimidad con Dios, dice la Biblia que Jesús se postró, es decir, se arrodilló ante el Padre. Y allí ante el Padre Él dijo: Abba, Padre. En otras palabras, papacito Dios, solamente en hacer tu voluntad es mi deseo, es mi anhelo, es allí donde yo quiero permanecer. Y es precisamente lo que el Getsemaní hace en nuestra vida. Cuando nosotros pasamos momentos difíciles, nuestra posición debe ser ir al Padre, arrodillarnos, entendidos de que tenemos una relación con Él. Y es allí, cuando estamos en la adversidad, cuando estamos con los diferentes problemas y adversidades: Señor, yo reconozco que no puedo en mis propias fuerzas, pero porque yo sé que tengo a un Padre que me ayuda, que me fortalece, que está por mí en el tiempo de la adversidad, allí me postro para decir: papito Dios, aquí estoy. Solo no puedo, pero contigo recibiré la dirección en lo que tú quieres hacer. Pero también en esa posición Él aprendió a tener dependencia de su Padre Celestial, una dependencia total en Dios, no en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Al estar en esa posición de dependencia de Dios como su Padre, lo capacitó en su hombre interior, lo fortaleció en su hombre interior para decirle a sus discípulos: ¿saben qué? Ahora ya pueden dormir, tranquilos, duerman ya, ha llegado la hora. Él tenía paz en su corazón. Él tenía la fortaleza del Padre en su interior para decirles: ha llegado la hora, ha llegado el momento. Estoy listo, estoy preparado, estoy capacitado para soportar todo lo que viene. Y por cuanto nos hemos negado a nosotros mismos, por cuanto Jesús se negó a sí mismo, renunciando a todo lo que el cielo le ofrecía, tomó la cruz por amor a cada uno de nosotros. El Getsemaní es clave para nuestra vida. Desarrolla esa relación con el Padre, a usted y a mí como hijos, con nuestro Padre Celestial, y nos lleva a tener una total dependencia en Dios, la cual nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos entrar al Getsemaní. Es maravilloso, es extraordinario saber de que tenemos a un Padre Celestial que está con sus brazos dispuestos a recibirnos para mostrarnos su amor, mostrarnos su misericordia. ¿Qué vamos a hacer? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncie a todo, muera a la voluntad propia y sigamos a Cristo. El poder del mensaje de la cruz.